El poder nunca se anuncia. Se acerca en silencio. Observa desde dentro y decide si mereces ser escuchado. Aunque muchos creen que el mundo responde al esfuerzo, Maquiavelo vio algo más inquietante. El mundo solo responde a lo que reconoce como autoridad interior. Puedes hablar, insistir, repetir, argumentar, pero si tus palabras no tienen el peso adecuado, se esfuman como humo y desaparecen sin dejar rastro. ¿Cuántas veces has sentido esto? La sensación de decir algo importante y, sin embargo, no ser escuchado. De trabajar más y recibir menos. De saber que podrías llegar más lejos. Pero algo invisible te mantiene en el mismo lugar. Maquiavelo no lo llamaba mala suerte. Para él era desajuste. Un desajuste entre la intención y la percepción. El error no residía en el deseo, ni en la inteligencia, ni en la moralidad. Estaba en cómo la realidad interpretaba su presencia. Porque el mundo no reacciona a lo que quieres. Reacciona a lo que proyectas sin darte cuenta. Hay una sutil capa entre lo que se dice y lo que se entiende. En ella residen el tono, el ritmo, la pausa, la energía que acompaña a cada palabra. Es en este espacio invisible donde se toman las decisiones incluso antes de que la razón entre en escena. Maquiavelo lo comprendió con una precisión inquietante. Observó cómo reyes perdían sus tronos no por falta de ejércitos, sino por hablar en el momento inoportuno. Vio a hombres talentosos ignorados, mientras otros, menos capaces, avanzaban simplemente porque sabían cuándo callar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen convencer sin esfuerzo? ¿Por qué ciertos discursos impactan a las multitudes mientras que otros se desvanecen a la primera? No es carisma, no es suerte, no es un don, es sintonía. Una armonía perfecta entre palabra e intención. Cuando esta armonía no existe, la realidad se resiste, las puertas no se abren, las decisiones se posponen. El dinero no fluye, las oportunidades se te escapan como si fueras invisible. Maquiavelo entendía el discurso como una fuerza viva, no una colección de frases, sino un organismo. Creía que cada palabra tiene peso, y que este peso cambia según cómo se transmite al mundo. Una frase puede sonar como una invitación o una amenaza, como liderazgo o sumisión, como claridad o caos. El oyente rara vez lo percibe conscientemente, pero lo siente. Y lo que se siente, gobierna. Quizás por eso tanta gente lo hace todo bien, y aún así fracasa. Siguen métodos, estudian, repiten fórmulas, copian estructuras, pero algo en ellos no convence. No porque carezcan de información, sino porque el espíritu del discurso no se despierta. Maquiavelo diría que cuando esto sucede, el discurso se vuelve frágil, y todo lo frágil inspira desconfianza, incluso cuando dice la verdad. Hay una pregunta que recorre esta reflexión como una cuchilla silenciosa. ¿Será que el mundo no te responde porque no reconoce la autoridad en tu voz? No la autoridad moral, la autoridad enérgica. La que no se impone, sino que se hace sentir. La que no pide permiso para existir. Maquiavelo veía a los seres humanos como transmisores constantes. Incluso en silencio, comunicamos algo. Postura, ritmo, vacilación, prisa. Nada pasa desapercibido. La otra persona puede no saber cómo explicarlo, pero decide, y decide rápidamente. En segundos, a veces en fracciones. Antes de la lógica, antes del análisis, antes de la conciencia. Es en ese instante que casi todo se define. Por lo tanto, no creía que el fracaso fuera repentino. Para Maquiavelo, comienza mucho antes, cuando el individuo aprende a hablar sin aprender a fundamentar lo que dice, cuando cree que las palabras bastan, cuando ignora que el tono es el verdadero mensajero. El tono revela miedo, revela duda, revela urgencia disfrazada, y el mundo, instintivamente, se distancia de aquello que demuestra inestabilidad. Piénsalo honestamente.
¿Cuántas veces has intentado convencer a alguien y te has topado con resistencia sin una razón clara? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de sobreexplicar, sobrejustificar, sobreinsistir? Maquiavelo lo vería como una señal inequívoca. Cuando las palabras necesitan defenderse, ya han perdido su poder. El poder no te persigue, permanece. Y por eso quienes dominan el arte de la oratoria siempre parecen ir un paso por delante. No alzan la voz con desesperación. No se apresuran por la ansiedad. No se pierden en el exceso. Hay algo firme en su presencia, como si el mundo se ajustara a su alrededor. Esta no es una habilidad común, ni debería serlo. Maquiavelo sabía que pocos buscarían comprenderla de verdad, porque exige algo incómodo. Mirar hacia adentro y reconocer que no basta con tener razón. Uno debe ser percibido como alguien digno de ser seguido. Y quizás esa sea la mayor preocupación de todas. Si el mundo responde a la interpretación y no a la intención, ¿qué interpreta cuando hablas? ¿Qué revela tu voz incluso antes del contenido? ¿Qué comunica tu silencio cuando esperas una respuesta? Estas preguntas no son abstractas, conforman resultados concretos, conforman decisiones, ventas, alianzas, destinos. Ignorarlas no les impide actuar, solo las vuelve inconscientes. Maquiavelo no ofreció consuelo, ofreció claridad, y la claridad, cuando llega, suele doler, porque revela que el obstáculo nunca estuvo afuera, siempre estuvo en la forma en que te presentabas al mundo. Pero hay algo aún más profundo que él comprendió, algo que separa a quienes simplemente hablan de quienes realmente influyen. Un principio que no reside en las palabras en sí, sino en la estructura que las sustenta. Sin ella, todo discurso se disuelve. Con ella, incluso el silencio empieza a imponerse. Y es precisamente este principio el que vamos a revelar a continuación. Hay un momento de silencio que casi nadie percibe. Ocurre antes de la respuesta, antes de la decisión, antes del sí o del no. Es el instante en que la otra persona te mira, no con los ojos, sino con su intuición, y decide qué siente por ti. Maquiavelo conocía bien ese momento. Sabía que allí, en ese breve e invisible intervalo, el destino de una conversación ya estaba sellado. Piensa en situaciones cotidianas sencillas. Entras en una sala para presentar una idea. Las palabras son correctas, el contenido es sólido, el argumento tiene sentido. Sin embargo, notas algo extraño. La gente se remueve en sus sillas, miran sus relojes, cruzan los brazos. Nadie interrumpe, pero tampoco nadie participa. Al terminar, surgen frases vacías. Analicémoslo, hablamos luego. Eso tiene sentido. Y te vas con la incómoda sensación de que en realidad no ha pasado nada. Maquiavelo observaba esta escena con absoluta atención. No preguntaba qué decías, preguntaba cómo te sentías, porque existe una distancia peligrosa entre hablar y ser creído, y esa distancia no es racional. Se origina en un plano más profundo, donde el cerebro humano decide si algo es seguro, confiable o digno de seguir. En ese plano, las palabras son meros símbolos. Lo que importa es la intención que las sustenta. Hay personas que cuentan una historia banal y aún así cautivan a todos a su alrededor. Otras narran algo importante y no logran mantener la atención ni 30 segundos. No es injusto, es percepción. Maquiavelo comprendió que los seres humanos no reaccionan a la verdad. Reaccionan a la coherencia emocional que perciben en quien habla. Imagina a alguien diciendo, «Confía en mí» con la voz ligeramente temblorosa. La frase pide confianza, pero el tono es suplicante. El cerebro lo percibe. No conscientemente, pero lo percibe. Una sutil advertencia surge. Algo no encaja. La razón sigue intentando escuchar, pero la decisión ya ha empezado a tomar forma. Ahora imagina la misma frase dicha con calma, sin urgencia, sin expectativas. El efecto cambia por completo.
no porque el contenido haya cambiado, sino porque el subtexto se ha reorganizado. Maquiavelo sabía que el subtexto gobierna la realidad como una corriente subterránea. Invisible, pero poderosa. Observó a comerciantes perder ventas no porque el precio fuera alto, sino porque hablaban como si necesitaran el dinero desesperadamente. Vio a líderes perder seguidores no por malas ideas, sino porque transmitían ansiedad. El mundo, según él, se distancia instintivamente de quienes parecen inestables, incluso cuando esa persona tiene buenas intenciones. Quizás hayas experimentado lo contrario. Alguien te ofreció algo sin insistir. Hablaba poco, no intentaba convencerte. Sin embargo, sentías la necesidad de escuchar más. Algo en su presencia transmitía solidez. No había prisa, no había justificación excesiva. Había espacio, y donde hay espacio, la mente se expande. Maquiavelo entendía este fenómeno como un reflejo. El estado interno del hablante moldea el estado interno del oyente. Si hay confusión, se transmite. Si hay claridad, es contagiosa. Por eso decía que el verdadero error no reside en la frase mal construida, sino en la energía mal sostenida. Había una imagen que atesoraba en silencio, la de dos hombres diciendo exactamente lo mismo frente a una multitud. A uno lo ignoran, al otro lo siguen. La multitud no puede explicar por qué, simplemente lo sienten. Y lo que sienten se convierte en una verdad práctica. Esto se manifiesta en las situaciones más sencillas, en una conversación entre amigos, en una negociación común, incluso en una petición cotidiana. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir no es nada, pero, y de inmediato has percibido inseguridad? La frase intenta atenuar el impacto, pero el tono delata el miedo a ofender. Maquiavelo lo interpretó como una rendición antes de que la batalla siquiera comenzara. Comprendió que todo discurso conlleva una petición implícita, una petición de atención, una petición de validación, una petición de aceptación. Cuando esta petición se manifiesta en el tono, el poder se disipa. El oyente se siente atraído, no invitado. Y los seres humanos se resisten a lo que los atrae. Por lo tanto, Maquiavelo no creía en los discursos largos como solución. Creía en la alineación interior. Cuando alguien está alineado, pocas palabras bastan. Cuando no lo está, ninguna basta. El misterio comienza aquí. Muchas personas no se equivocan por hablar mal, sino porque revelan demasiado sin darse cuenta. Revelan prisa, revelan miedo al rechazo, revelan expectativas. Todo esto se filtra a través de la entonación, el ritmo y la forma en que ocupan el silencio. El silencio, dicho sea de paso, era algo que Maquiavelo observaba con reverencia. Señaló que quienes no toleran el silencio tienden a perder el control de la conversación. Llenan espacios no por necesidad, sino por incomodidad. Y esta incomodidad comunica fragilidad. En momentos cruciales, el mundo observa cómo guardas el silencio entre frases. Es entonces cuando los demás perciben si te mantienes firme o esperas aprobación. Quizás este sea el giro más desconcertante. El problema nunca fue la falta de argumentos, fue un exceso de necesidad. La necesidad habla fuerte incluso con la boca cerrada. Maquiavelo veía el poder como una presencia que no persigue a los demás. Permanece, no explica en exceso, no implora comprensión, simplemente se mantiene coherente con lo que dice. Y esta coherencia crea gravedad. Cuando no hay gravedad, todo flota. Ideas, promesas, intenciones, nada permanece inmóvil. Por eso tanta gente abandona conversaciones importantes sintiéndose ignorada sin saber por qué. No se dijo nada malo, nada ofensivo, nada incoherente. Sin embargo, algo se les escapó, algo que no se puede escribir, enseñar con frases prefabricadas ni aprender copiando. Maquiavelo sabía que, antes de dominar las palabras, el hombre necesita dominar el espacio que existe entre ellas. Y este dominio no surge de la improvisación, sino del orden, de la estructura,
de algo que precede al tono y lo sostiene silenciosamente. Sin ella, el discurso se fragmenta. Con ella, incluso lo común se vuelve persuasivo. Y es precisamente en este punto donde la narrativa necesita avanzar, porque existe una base invisible que sustenta todo discurso influyente, una forma oculta que organiza el pensamiento incluso antes de que surja la voz. Sin esa base, el tono se pierde. Con ella, incluso el silencio empieza a hablar. Hay un punto en el que las palabras dejan de ser expresión y se convierten en riesgo. Maquiavelo conocía bien este límite. Sabía que cuando el discurso nace sin forma, no solo pierde poder, sino que se vuelve contra quien lo enuncia. Las ideas vagas crean ruido. El ruido crea desconfianza. Y la desconfianza, una vez establecida, rara vez se disipa. Por eso, antes de cualquier tono, antes de cualquier intención, buscaba algo anterior. El orden invisible que sustenta el habla. No se trata de memorizar frases ni repetir fórmulas. Se trata de establecer un eje interno. Cuando el pensamiento no está organizado, la voz lo traiciona. Se acelera sin darse cuenta. Duda en los momentos menos oportunos. Busca aprobación donde debería mantener presencia. El oyente no entiende la razón, pero la siente. Y esa sensación se transforma en distancia. ¿Cuántas veces alguien ha parecido preparado, pero aún así inseguro? ¿Cuántas veces lo has notado en ti mismo? Maquiavelo observó que la mente humana respeta lo que parece inevitable, no lo que se esfuerza por convencer, sino lo que se presenta como una consecuencia natural. Un discurso estructurado no suena rígido, suena inevitable. Guía al oyente sin presionarlo. Crea una secuencia interna que cobra sentido incluso antes de comprenderla por completo. Cuando esta secuencia falta, el discurso parece pedir permiso para existir. ¿Has notado cómo algunas personas se pierden al explicar algo simple? Empiezan bien, divagan, retroceden, se corrigen, añaden detalles innecesarios. No es falta de inteligencia, es falta de estructura. La mente va más rápido de lo que el pensamiento organizado puede seguir, y cuando eso sucede, el mensaje se fragmenta. La otra persona empieza a escuchar partes, no el todo, y las partes no convencen. Maquiavelo veía la estructura como un mapa silencioso. No se le aparece al oyente, sino que lo guía. Sin este mapa, cada frase requiere un esfuerzo de interpretación. Con él, la comprensión fluye. Lo curioso es que la mayoría de la gente cree que improvisar demuestra confianza, cuando en realidad suele revelar lo contrario. Improvisar sin maestría genera ansiedad, y la ansiedad siempre se escapa. ¿Has notado alguna vez cómo, en momentos cruciales, el cuerpo revela lo que la mente intenta ocultar? La respiración cambia, la velocidad del habla se altera, el silencio se vuelve incómodo. Maquiavelo comprendió que esto sucede porque el individuo sigue pensando en qué decir, cuando debería estar prestando atención a lo que sucede. Mientras la mente lucha por formular oraciones, pierde la capacidad de observar. Y aquí ocurre un cambio inesperado. Cuanto más dominas la estructura de lo que vas a decir, menos piensas en las palabras. Y cuanto menos piensas en las palabras, más presente te vuelves. Es en este estado donde comienza la influencia. No porque hables mejor, sino porque empiezas a escuchar mejor. El poder pasa de la boca a la percepción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas conversaciones parecen animadas, mientras que otras parecen mecánicas? ¿Por qué en ciertos diálogos todo fluye, mientras que en otros hay una pesadez constante, como si algo estuviera fuera de lugar? Maquiavelo diría que esto ocurre cuando la estructura interna del discurso no está alineada con el momento. El discurso continúa, pero la atención no lo sigue. Existe la peligrosa creencia de que el contenido lo salva todo, que las buenas ideas compensan las malas formas. Maquiavelo nunca lo creyó. Vio ideas brillantes morir en boca de quienes no sabían cómo apoyarlas. Vi cómo los pensamientos comunes cobraban fuerza simplemente
porque se presentaban en un orden claro. La mente humana prefiere lo que puede seguir. Cuando no hay estructura, la otra persona se cansa, no por desinterés, sino por un esfuerzo excesivo. El cerebro gasta energía intentando organizar lo que recibe, y todo lo que requiere demasiado esfuerzo tiende a ser rechazado. Este rechazo no es consciente. Se manifiesta como distracción, impaciencia y el deseo de terminar las cosas. ¿Alguna vez has sentido que alguien se desvanecía mentalmente mientras seguías hablando? ¿Has notado esa mirada que persiste, pero que ya no existe? Maquiavelo veía esto como la señal más clara de desorden, no en la persona, sino en el discurso. La mente del otro se protege cuando no encuentra la manera. Por lo tanto, trató el guión no como texto, sino como un esqueleto, algo que lo sostiene, pero que no aparece. Un eje que permite libertad sin caos. Cuando este eje existe, se puede variar el tono, cambiar el ritmo, adaptar el momento, sin perder el centro. Sin él, cualquier variación se convierte en inestabilidad. Aquí hay una revelación incómoda. Muchos creen que hablan demasiado por entusiasmo, cuando en realidad hablan demasiado porque no saben a dónde van. Las palabras se descontrolan cuando falta dirección. El exceso surge como un intento inconsciente de compensar la falta de claridad. ¿Has notado alguna vez cómo quienes saben exactamente lo que quieren decir tienden a usar menos palabras? Su discurso es directo, casi económico. No hay desperdicio, no hay urgencia. Hay precisión. Maquiavelo reconoció esto como una señal de poder interior. No el poder que domina, sino el poder que se sostiene a sí mismo. La estructura adecuada crea algo excepcional, tranquilidad. Y la tranquilidad transmite autoridad sin esfuerzo. Le dice a la otra persona, sin palabras, que no estás perdido, que hay un camino, que alguien te guía, aunque sea discretamente. Pero aquí es donde surge la tensión. Tener estructura no significa ser rígido, significa saber exactamente dónde empieza, a dónde va y dónde termina. Dentro de eso, hay espacio para la humanidad, la pausa, el silencio. Fuera de eso, solo hay dispersión. Puedes distinguir entre la libertad y la falta de rumbo, entre la espontaneidad y la improvisación vacía. Maquiavelo sabía que el mundo confunde fácilmente ambas cosas y paga un alto precio por ello. Cuando falta estructura, el tono se resiente, titubea, pierde consistencia, y todo lo que pierde consistencia pierde credibilidad. El oyente no necesita entender por qué. Simplemente siente que algo no va bien, y se desvía. Quizás por eso tanta gente estudia comunicación durante años y aún se siente insegura al hablar. No es que les falte técnica, es que no han comprendido la base silenciosa que las sustenta. Antes del tono, antes de la pausa, antes de la intención, está el orden. Sin orden, la palabra se dispersa. Con orden, hasta la improvisación cobra fuerza, y es precisamente en este punto que algo empieza a transformarse. Porque cuando la estructura se consolida, surge la posibilidad de que algo más sutil entre en juego. Algo que no se puede enseñar directamente, sino que se percibe en el momento preciso en que se despierta la atención de la otra persona. A partir de ese momento, la voz ya no transmite solo sonido. Ella empieza a tomar la iniciativa, y cuando eso sucede, el discurso deja de ser meramente informativo. Él comienza a conducir. Llega un punto en que el discurso deja de depender de la intención y empieza a depender de la percepción. Maquiavelo observó esto con una fascinación casi clínica. Comprendió que, incluso cuando la estructura era correcta, algo podía fallar si no se respetaban ciertos fundamentos. Era como construir un templo perfecto sobre columnas frágiles. Un pequeño desequilibrio bastaba para que todo se derrumbara sin previo aviso. Existen registros curiosos de líderes que perdieron ejércitos enteros no por una mala estrategia, sino por hablar con demasiada suavidad a sus tropas. En otros casos, los generales provocaron rebeliones porque sus voces transmitían vacilación
justo cuando deberían haber transmitido firmeza. El contenido era el mismo. Las órdenes eran correctas. El desastre surgió de la forma en que se dieron. Maquiavelo vio en esto una ley silenciosa. Los seres humanos confían menos en las palabras y más en cómo se las dan. Piensa en algo sencillo. Cuando alguien habla demasiado rápido, incluso diciendo cosas inteligentes, surge una inquietud difícil de explicar. El cerebro asocia la velocidad excesiva con la ansiedad. Ahora piensa en lo contrario. Cuando alguien habla demasiado lento, la mente lo interpreta como inseguridad o incompetencia. Nada de esto es racional, es instinto. Y Maquiavelo sabía que el instinto decide antes que la lógica. Estudios modernos demuestran que las personas tienden a confiar en quienes hablan a un ritmo moderado, con claridad y estabilidad vocal, incluso cuando el contenido es inferior. Esto parece injusto, pero confirma una vieja intuición. El cerebro humano busca señales de orden. Donde hay orden, hay seguridad. Donde hay seguridad, hay adherencia. Maquiavelo observaba a los comerciantes en las ferias populares. Algunos gritaban ofertas todo el día y vendían poco. Otros casi no decían nada, y aún así atraían clientes. Lo que cambiaba no era el precio ni el producto. Era la presencia. Uno hablaba como alguien que necesitaba algo, el otro como alguien que estaba eligiendo. Y el mundo, invariablemente, elegía al segundo. Estos hombres no podían explicar lo que hacían, solo lo sentían. Pero Maquiavelo no se conformaba con la sensación. Quería comprender el mecanismo. Fue entonces cuando empezó a identificar 3 pilares invisibles que sostenían cualquier discurso capaz de influir: ser escuchado, ser comprendido y ser percibido como estable. Cuando uno de ellos fallaba, todo el edificio de la comunicación corría peligro. Ser escuchado no se trata solo de hablar alto. Se trata de ocupar el espacio con la firmeza suficiente para existir. Una voz que no se impone, al menos mínimamente, desaparece en el entorno. Pide permiso en lugar de simplemente estar presente. El cerebro lo percibe, y lo que pide permiso rara vez da resultado. Ser comprendido requiere ritmo. La mente humana procesa la información dentro de límites muy específicos. Cuando estos límites se superan, se produce un fenómeno curioso. La persona continúa escuchando, pero deja de seguir la lectura. Es como ver una película demasiado rápida. Los ojos ven, pero se pierde el significado. Maquiavelo comprendió que hablar a un ritmo inadecuado equivale a hablar otro idioma. Sin embargo, la claridad no se trata solo de elegir buenas palabras. Implica articulación. Cada sonido debe transmitirse íntegramente. Las palabras mal pronunciadas crean ruido, y el ruido genera distancia emocional. Donde hay distancia, no hay conexión. Lo sorprendente es que estos 3 pilares parecen simples, casi obvios, y quizás por eso se descuidan con tanta frecuencia. La gente busca técnicas complejas, estrategias elaboradas, detonantes sofisticados, mientras ignora lo básico. Maquiavelo sabía que el poder rara vez reside en la complejidad. Se esconde en lo esencial. Existen relatos de juicios antiguos en los que 2 personas diferentes presentaron el mismo argumento. El primero fue rechazado, el segundo fue aceptado. El tribunal no cambió. La ley era la misma. Solo la forma de hablar alteraba la percepción de la verdad. Esto revela algo desconcertante. Incluso la justicia humana responde a la forma en que se manifiesta la palabra. Cuando estos pilares están presentes, ocurre algo casi imperceptible. El discurso parece natural, no llama la atención, no suena ensayado, no parece forzado, simplemente fluye. Y esta fluidez crea comodidad. El oyente se relaja, y al relajarse, se vuelve receptivo. Maquiavelo comprendió que la naturalidad no surge de la improvisación, sino de la repetición disciplinada. Lo que se entrena se vuelve espontáneo. Lo que no se entrena requiere esfuerzo. Y el esfuerzo, incluso el invisible,
se comunica. Hay un detalle curioso que poca gente nota. Cuando alguien habla con claridad, con un ritmo adecuado y una presencia firme, el cerebro del oyente se sincroniza. La respiración se ajusta. La atención se estabiliza. La conversación deja de ser una competición y se convierte en una conversación de escucha. No es magia, es biología, pero Maquiavelo intuyó esto mucho antes de cualquier estudio moderno. Quizás por eso a tanta gente le cuesta precisamente en los momentos más importantes. En el instante de la decisión, de la propuesta, de la petición, algo cambia. El corazón se acelera, la voz sube o baja, el ritmo se quiebra. Justo cuando más necesitan parecer estables, se vuelven erráticos. El cuerpo delata el miedo antes de que la mente pueda ocultarlo. Maquiavelo vio este momento como una prueba silenciosa, no de contenido, sino de control interior. Quien no gobierna su propia presencia, no gobierna el momento decisivo. Y el mundo lo nota. Pero cuando los tres pilares están firmemente asentados, ocurre algo diferente. Incluso una simple frase cobra fuerza. Incluso una petición común suena legítima. No hay necesidad de convencer demasiado. La constancia hace el trabajo invisible. Aquí es donde muchos se sorprenden. Esperan que el poder se revele en grandes gestos, discursos intensos y emociones fuertes. Maquiavelo vio lo contrario. El verdadero poder se manifiesta en la estabilidad, en la ausencia de excesos, en la firmeza silenciosa. Cuando estos fundamentos se alinean, el discurso empieza a transmitir algo más que meras palabras. Transmite organización interna, y los seres humanos confían en lo que parece organizado. En este punto, la narrativa vuelve a cambiar, porque una vez establecidos estos pilares, emerge un elemento aún más sutil, algo que no reside en la voz en sí, sino en cómo interactúa con el tiempo. Un factor capaz de transformar la atención en decisión. Es en este delicado territorio donde el silencio deja de ser vacío y se convierte en instrumento. Y es allí donde Maquiavelo, una vez más, observa en silencio, esperando el momento exacto en que la pausa empiece a hablar por sí sola. Hay un momento en que todo se ralentiza. La frase termina. El sonido se disipa y el aire parece más denso. Es en este espacio suspendido donde Maquiavelo centró su atención. Sabía que el poder rara vez se manifiesta mientras alguien habla. Emerge poco después, en el intervalo, en el silencio que muchos temen y pocos dominan. La mayoría de la gente huye de este momento. En cuanto terminan una idea, sienten una necesidad casi física de seguir hablando. Añaden explicaciones, justifican, refuerzan, repiten. No por estrategia, sino por miedo. El silencio parece acusar, parece exponer, parece peligroso, y precisamente por eso es tan revelador. Maquiavelo observó este comportamiento con precisión implacable. Percibió que cuando alguien no soporta el silencio, revela algo valioso: la necesidad. Y la necesidad, aunque nunca se exprese, es sentida inmediatamente por el otro. El cuerpo la percibe antes que la mente. La incomodidad se transmite de un lado a otro como una corriente invisible. Imagina una conversación típica. Haces una petición importante. Todo depende de la respuesta. Tu corazón se acelera. El tiempo parece extenderse. La otra persona piensa. Si interrumpes este proceso, si intentas llenar el vacío con palabras, algo se rompe. Los pensamientos de la otra persona son secuestrados. La decisión no madura. Y lo que podría convertirse en un sí, comienza a desvanecerse. Maquiavelo sabía que las decisiones no se pueden forzar. Deben formarse internamente. Cuando alguien habla demasiado después de hacer una pregunta, transmite ansiedad. Y la ansiedad genera resistencia. El oyente no puede explicar por qué, pero siente la necesidad de proteger su autonomía. El simple hecho de seguir hablando puede transformar la curiosidad en retraimiento. Existen relatos curiosos de negociaciones antiguas en las que los tratos se perdían no por su valor,
sino por la impaciencia. Un emisario hacía la propuesta correcta en el momento oportuno, pero hablaba inmediatamente después. Rompía el silencio, y allí, sin darse cuenta, lo desmantelaba todo. Maquiavelo vio en esto una cruel ironía. Muchos pierden justo cuando deberían esperar. Un silencio prolongado tiene un efecto poco común. Cambia el centro de la conversación. Hasta entonces, quien hablaba tenía el control. A partir de la pausa, el oyente empieza a actuar. El pensamiento se vuelve hacia el interior. La mente empieza a organizar argumentos, a considerar escenarios, a justificar decisiones. Y en este proceso ocurre algo esencial. La persona empieza a convencerse a sí misma. Maquiavelo comprendió que nadie se convence desde afuera. La verdadera persuasión ocurre cuando la otra persona construye internamente las razones de su decisión. El silencio crea el espacio donde esto se hace posible. Sin él, todo permanece superficial. Por eso los momentos más decisivos conllevan una tensión casi física. El aire parece quieto. El tiempo se alarga. Muchos confunden esto con un fracaso inminente, pero Maquiavelo vio lo contrario. Para él, esa tensión era señal de procesamiento. Algo estaba sucediendo, aunque fuera invisible. Hay un detalle inquietante aquí. Quienes dominan el silencio parecen tranquilos, pero en su interior también sienten el peso del momento. La diferencia no radica en la ausencia de emoción, sino en la capacidad de no reaccionar ante ella. El cuerpo exige acción. La mente quiere escapar. El impulso es hablar, pero el poder reside en permanecer quieto. Esta restricción crea un cambio silencioso. La otra persona empieza a moverse. Un gesto, un suspiro, una pregunta, un comentario aparentemente casual, y ahí se produce el punto de inflexión. No porque hayas dicho algo nuevo, sino porque permitiste que la otra persona ocupara el espacio. Maquiavelo comprendió que los seres humanos creen mucho más en lo que verbalizan que en lo que oyen. Cuando alguien expone una justificación en voz alta, incluso una pequeña, empieza a defenderla internamente. La decisión empieza a consolidarse. El silencio era solo la puerta de entrada, pero la respuesta no siempre llega de inmediato. A veces surge una objeción, un ahora no, un quizás más tarde, un tengo que pensarlo. Muchos ven esto como una derrota. Maquiavelo lo vio como una continuidad. Para él, la objeción no era un muro, sino una abertura disimulada, porque toda objeción revela algo: miedo, duda, inseguridad, prioridades mal definidas. Cuando alguien verbaliza esto, ofrece material, y el error común es confrontar, corregir, demostrar que están equivocados. Maquiavelo jamás haría eso. Sabía que ganar una discusión casi siempre significa perder a la otra persona. En lugar de luchar, replanteó el asunto. Reflejó la situación. Devolvió la perspectiva. No para imponer una conclusión, sino para permitir que el otro la alcanzara por sí mismo. Este movimiento requiere calma, requiere escuchar, requiere control emocional. Quienes reaccionan demasiado rápido pierden esta oportunidad. Aquí la tensión se intensifica porque el diálogo entra en terreno inestable. Cualquier palabra mal elegida puede sonar a presión. Cualquier exceso puede generar rechazo. Es el momento en que muchos tropiezan, no por falta de habilidad, sino por exceso de entusiasmo. Maquiavelo sabía que insistir no es repetir. Insistir es replantear el mismo punto de una manera nueva, respetando el tiempo interior del otro. Cada respuesta debe parecer natural, no forzada. Cuando parece forzada, el vínculo se rompe. Aquí es donde muchos se rinden demasiado pronto. Interpretan la primera resistencia como el final, cuando en realidad suele ser el verdadero comienzo de la decisión. El proceso de pensamiento sigue en movimiento. La mente sigue negociando consigo misma. El error fatal es intentar acelerar este proceso. El poder, una vez más, reside en mantener el ritmo sin romperlo.
ni avanzar demasiado ni retroceder demasiado. Permanecer presente, atento, disponible. La conversación entonces cambia de tono. Ya no se trata de palabras, se trata de confianza, de cómo reaccionas cuando parece que pierdes el control, de tu capacidad para mantenerte firme sin volverte rígido. Maquiavelo vio este momento como la verdadera prueba, no del discurso, sino del carácter percibido. Quien mantiene la claridad bajo presión transmite confianza. Quien se apresura, debilidad. Y así, poco a poco, la decisión se va acercando. No como un acontecimiento dramático, sino como algo que madura silenciosamente. Un movimiento interno que la otra persona quizá ni siquiera perciba conscientemente. Todo esto ocurre antes del resultado, antes de la decisión final, antes del sí o no definitivo. Es un viaje invisible, marcado por pausas, miradas, respiraciones y señales sutiles que pasan desapercibidas para quienes no han aprendido a observar. Maquiavelo observaba todo esto con una atención casi ritual. Sabía que, después de este punto, solo quedaba una cosa: un principio final, simple, directo y definitivo. La regla que explica por qué algunos ejercen influencia constantemente, mientras que otros, incluso haciéndolo todo bien, siguen siendo ignorados. Esta regla no está en el discurso, no está en el tono adecuado, ni siquiera está en el silencio. Se origina en la forma como la otra persona llega a verse a sí misma dentro de la decisión. Y ahí es exactamente donde termina todo. Llega un momento en que todo lo dicho deja de ser teoría y exige una elección. Maquiavelo sabía que el verdadero cierre nunca llega con las últimas palabras, sino en el instante en que alguien decide si seguir viviendo igual o asumir la responsabilidad del cambio. Porque comprender no transforma a nadie. Lo que transforma es aplicar. Y aplicar requiere valentía. A lo largo de todo lo que se ha revelado, quizás hayas notado algo incómodo, no en los demás, sino en ti mismo. Quizás hayas reconocido momentos en los que hablaste demasiado, cuando deberías haber permanecido en silencio, o situaciones en las que intentaste convencer cuando lo que faltaba era una presencia constante. Quizás hayas recordado oportunidades perdidas sin saber exactamente por qué. Maquiavelo diría que nada de esto fue casualidad. Fueron señales. El mundo responde a lo que defiendes, no a lo que deseas. Es una verdad dura, pero liberadora, porque si el resultado depende de cómo te posicionas, entonces el poder no está afuera. Está disponible. Siempre lo ha estado, solo esperando a ser organizado. La transformación comienza de forma sencilla, casi invisible. Antes de hablar, organiza tus pensamientos. Antes de preguntar, estabiliza tu presencia. Antes de reaccionar, observa. No se trata de manipular a la gente, sino de alinearte internamente para no sabotear tus propias intenciones. Cuando hay coherencia entre lo que piensas, sientes y expresas, algo cambia en el entorno. Las conversaciones se vuelven más claras. Las respuestas surgen con menos resistencia. El silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado. No necesitas hablar con más elocuencia. Necesitas hablar con claridad y coherencia. No necesitas sonar seguro. Necesitas proyectar estabilidad. El tono adecuado surge cuando no intentas demostrar nada, cuando no suplicas atención, cuando no buscas validación. Ahí es cuando las palabras cobran fuerza. En la práctica, esto empieza con pequeñas decisiones cotidianas. Presta atención a tu velocidad al hablar. Observa si aceleras cuando te sientes inseguro. Observa si llenas los silencios por incomodidad. Observa si justificas excesivamente lo que no debería defenderse. Estos detalles parecen insignificantes, pero son precisamente los que moldean la percepción que el mundo se forma de ti. Al conversar, ten claro a dónde vas, no en el sentido de manipular el diálogo, sino de tener claridad interior. La claridad crea tranquilidad. La tranquilidad comunica autoridad.
Y la verdadera autoridad no necesita anunciarse, se siente. Aprende a hacer preguntas y a hacer una pausa después. Dale espacio a la otra persona para pensar. Confía en silencio. Recuerda que nadie toma decisiones bajo presión. Las decisiones más sólidas nacen cuando la mente encuentra tiempo para alinearse. Al permitir esto, dejas de luchar por el control y comienzas a liderar con naturalidad. Si surge resistencia, no luches. Escucha, reflexiona, reformula la pregunta, no para ganar, sino para arrojar luz. La gente no sigue a quienes siempre intentan tener la razón, sigue a quienes les ayudan a ver con claridad. Esta actitud no solo transforma las conversaciones, transforma cómo te ves a ti mismo. Cuando te das cuenta de que no necesitas perseguir a los demás, empiezas a caminar con confianza. Cuando comprendes que no necesitas convencer a los demás, empiezas a tomar una postura. Y cuando tomas una postura, el mundo adapta su respuesta. Maquiavelo nunca prometió consuelo. Ofreció claridad. Y la claridad tiene un precio. Ya no admite la excusa de la inconsciencia. Desde el momento en que comprendes cómo funciona la percepción, ya no puedes fingir que no sabes. Cada palabra se convierte en una elección. Cada silencio en una intención. Cada reacción en una revelación. Quizás no necesites cambiarlo todo de golpe. Y no tienes por qué hacerlo. El verdadero poder no proviene de rupturas drásticas, sino de alineaciones constantes. Un ajuste a la vez. Un silencio más sostenido. Un habla más clara. Una presencia más firme. Gradualmente, los resultados aparecen. No como un milagro, sino como una consecuencia. Y cuando eso sucede, se revela algo profundo. Te das cuenta de que no necesitabas hablar más alto, ni ser más agresivo, ni esforzarte tanto. Solo necesitabas estar completamente presente en lo que decías. A partir de entonces, las palabras dejan de exigir atención. Empiezan a recibirla. Si este contenido te despertó algo, no lo ignores. Reflexiona sobre ello. Observa tu propia comunicación en los próximos días. Ponla a prueba. Adáptala. Intenta mantener el silencio donde antes había prisa. Observa qué cambia. Las pequeñas transformaciones crean grandes diferencias cuando son constantes. Ahora, quiero saber de ti. Si quieres, deja un comentario diciéndome qué te llamó más la atención. Puedes hacerlo de forma anónima si lo prefieres. Comparte tus ideas, tus preguntas o incluso tu experiencia personal. Esto ayuda a otras personas que están pasando por lo mismo. Si este video te ha aclarado algo, dale me gusta para que más personas puedan acceder a este contenido. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de reflexión, suscríbete al canal. Aquí, cada video es una invitación a ver el mundo con más conciencia, más firmeza y más fuerza interior. Porque cuando aprendes a hablar con orden, a callar con intención y a actuar con claridad, el mundo finalmente comienza a responder.